los compañeros los compañeros que se vayan incorporando en la medida de lo posible. Pero entonces, bueno, vamos a comenzar los que estamos acá. Bienvenidos, muy buenos días, bienvenidos todos a este módulo, a la segunda parte de este módulo de investigación científica con enfoque cualitativo. En la sesión pasada trabajamos algunos aspectos teóricos relacionados con este tipo de investigación eh, que tienen que ver con las metodologías cualitativas. ¿Ok? Allí vimos orígenes de la investigación cualitativa, algunas definiciones, revisamos sus características, y ustedes dejaron sus comentarios en un menti sobre cuáles son las características más llamativas que consideran que tiene este tipo de investigación. Hablamos sobre los objetivos, fundamentos filosóficos y epistemológicos, los paradigmas que sustentan la investigación cualitativa y finalmente hicimos un trabajo grupal sobre las diferencias entre la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. En la mañana de hoy vamos a conversar sobre la parte práctica, la parte que tal vez muchos vienen buscando, ¿verdad? ¿Cómo se hace la investigación cualitativa? Ante un problema, una situación, un fenómeno de estudio que a mí me interesa, ¿cómo puedo yo abordarlo desde un enfoque cualitativo? Entonces, en esta mañana vamos a conversar un poco sobre los métodos, técnicas, instrumentos y herramientas, análisis e interpretación y el rigor científico en la investigación cualitativa. Vamos primero a hacer un recorrido por las principales metodologías de la investigación cualitativa. ¿Ok? Tenemos varios métodos que podemos utilizar cuando abordamos este tipo de investigación. Entre ellos tenemos la fenomenología, la etnografía, la investigación-acción, la narrativa y la teoría fundamentada, entre otras metodologías que frecuentemente van surgiendo, porque como sabemos la investigación cualitativa tiene diseños flexibles y como el investigador puede adaptar sus métodos, sus técnicas, sus instrumentos, pues constantemente se están generando nuevas formas de investigar y todos estos elementos, métodos, técnicas, instrumentos, estrategias y herramientas conforman lo que es una metodología de investigación. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la fenomenología. Vemos que este tipo de investigación cualitativa se utiliza cuando queremos encontrar el significado elaborado por una colectividad. En este caso, la teoría emerge de los datos y de algunas literaturas que nosotros revisamos antes de abordar el proceso de investigación. El papel de las teorías previas en la fenomenología es contribuir a realizar las propuestas iniciales de la investigación, pero no son determinantes, sino orientadoras. Este es un aspecto importante, como vemos acá, para varias metodologías de la investigación cualitativa. Es decir, lo fundamental aquí no es la teoría, porque la teoría generalmente va a emerger de los datos, pero sí la teoría previa nos orienta sobre cómo debemos abordar o por dónde podemos comenzar el abordaje de este tipo de investigación. ¿Ok? En cuanto a las técnicas e instrumentos, en la fenomenología utilizamos grabaciones de conversaciones que pueden ser en audios o audio y video, y podemos tener anecdotarios donde escribimos, registramos todas las anécdotas de experiencias personales. El método básico de la fenomenología es la interpretación del mundo interior de las personas. Cómo cada una de las personas de ese grupo que estamos estudiando, o si son estudios de caso, cómo estas personas viven, cómo estas personas experimentan lo que es los fenómenos desde su perspectiva, desde su mundo interior. En cuanto al procesamiento de la información, vemos que el análisis de los datos es inductivo, es decir, que se identifican las categorías emergentes, las cuales pueden ser procesadas con programas estadísticos para el análisis cualitativo de datos. Vamos a ver que esta característica es transversal en todas las metodologías que vamos a tocar en la mañana de hoy. Con respecto a la relación entre el investigador y los investigados, vemos que se involucran en un proceso interactivo. De acuerdo a la metodología que nosotros decidamos utilizar, este proceso de implicación del investigador con el grupo que está investigando puede ser mayor o en menor grado. Es decir, de acuerdo a lo que a mí me interesa investigar y de acuerdo a la metodología que yo voy a utilizar, puede haber una mayor o menor implicación
Por ejemplo, en la investigación-acción, esa implicación es máxima, porque recordemos que decíamos antes que la investigación-acción tiene que ver con la transformación, ¿ok? Se basa en esa teoría sociocrítica y transformadora de la realidad, y como queremos justamente eso, mejorar las condiciones de entrada, pues necesitamos investigar con los grupos. No es que vamos a investigar a los grupos. Entonces, cuando estamos investigando con los grupos, nos implicamos un poquito más, ¿ok? Bien, en cuanto a la validez de la investigación, podemos ver también una característica transversal es que se utiliza básicamente la triangulación, pero diversa. Puede ser triangulación del tiempo, es decir, que se recolecta la información en dos tiempos o en más momentos diferentes. Triangulación en el espacio, cuando la experiencia es vivida en varios contextos, se puede hacer una triangulación también, cómo se experimenta en cada uno de esos contextos. Puede haber una triangulación de teorías, triangulación de métodos, de datos e informaciones, de actores, de investigadores, entre otros tipos de triangulación, que ya eso sería tema para una sola sesión, porque la triangulación es un proceso bastante, no difícil, pero sí complejo, tiene sus particularidades que es bueno revisar a profundidad, a fondo. En cuanto al papel del investigador en la fenomenología, vemos que este se limita, o se dedica, mejor dicho, a comprender el mundo vital del hombre mediante una interpretación totalitaria de las situaciones cotidianas vistas desde ese marco de referencia interno. Es decir, en la fenomenología, la interpretación se dirige a revisar, a describir, revisar, describir y comprender cómo la persona experimenta, qué significado tiene para la persona la experiencia vital que está sucediendo en ese momento. Cuando hablamos de la etnografía, vemos que el foco de atención es la comprensión de la cultura de un grupo. Aquí estamos trabajando ya con lo que tiene que ver con el imaginario de las personas, ¿verdad? Con cómo esas personas, cuáles son sus modos de vida, cuáles son sus estilos, sus formas de hacer las cosas, de desarrollar los procesos dentro de su comunidad, ¿ok? La fuente de datos para la etnografía puede tener una base de registros audiovisuales, pero también puede tener base en documentos, mapas, audios y videos. Ok, como vimos, el papel de las teorías es contribuir a realizar propuestas, pero no es determinante. Bien, entre las técnicas e instrumentos de la etnografía vemos que se utiliza la entrevista no estructurada, porque generalmente asistimos a ese contexto de estudio, nos sumergimos en ese contexto de estudio con una serie de preconcepciones. Eso de que el investigador debe llegar sin ideas iniciales, eso es muy difícil porque como personas tenemos pues nuestros modos de pensar también y tenemos toda esa carga subjetiva que tiene que ver con nuestros valores, nuestras creencias, nuestra filosofía de vida, que como ya lo planteábamos antes, tiene que ver con cómo nosotros después vamos a interpretar todos esos factores que estamos investigando. Entonces, iniciamos con una entrevista no estructurada, pero que sí tiene algunos elementos, y a medida que vamos desarrollando esa entrevista, vamos incorporando nuevos elementos a partir de las informaciones que nos dan precisamente, valga la redundancia, los informantes clave, y vamos elaborando pues lo que es esa entrevista más profunda. ¿Ok? Entonces, es no estructurada. Podemos llegar con unas preguntas simples y a medida que desarrollamos la entrevista, pues vamos incluyendo otros aspectos que tal vez no habíamos considerado, pero que el informante nos ha asomado y que es bueno revisar, que nos conviene revisar para nuestro estudio. También se utiliza mucho en la etnografía la observación participante y el diagrama de redes sociales. En la observación participante básicamente no vamos a preguntar, sino que vamos a captar a través de los sentidos toda esa realidad que se está viviendo allí desde el punto de vista social y cultural. Recuerden que el foco de atención es comprender la cultura de un grupo, cómo viven, cómo se manifiesta esa cultura, cómo la expresan a través de sus modos de vida. ¿Ok? El método es el método etnográfico. Vamos a pasar a lo que es el papel del investigador, que es comprender la realidad que experimenta un sistema humano y reconstruirla a partir de su perspectiva. A ver, aquí quiero aclarar, a partir de la perspectiva del sistema humano, no de las consideraciones del investigador. El investigador puede incluir sus consideraciones, por supuesto, pero el fin es lograr comprender cómo este grupo social, cómo este grupo humano, este sistema humano vive
su vida y cómo experimenta cada uno de los procesos que se dan en esa vida, ¿ok? Desde un punto de vista social, cultural, político, etc. Luego tenemos también como metodología la investigación-acción. La investigación-acción es bien particular, por eso en este diplomado se ha destinado un módulo solamente para tratar lo que es la investigación-acción, porque es una de las metas de la investigación cualitativa transformar la realidad, mejorar. O sea, no nos conformamos como investigadores con solamente observar un fenómeno o algo que está sucediendo, que es digno de estudiar, digno de investigar, no es solamente entenderlo, describirlo, comprenderlo, sino también intervenir para mejorar ese proceso o para mejorar el estilo de vida, la calidad de vida de una comunidad. Entonces, esta investigación-acción tiene un foco de atención en la intervención de una comunidad para mejorar un proceso, satisfacer una necesidad o solucionar un problema, para transformar la realidad que vive ese grupo social, ese grupo con el que estamos estudiando. La intención es dejar algo que pueda transformar y que a partir de esa transformación pues tengan unas mejoras en todos sus procesos. ¿Ok? Desde este punto de vista, la fuente de datos es diversa. Fíjense que acá la investigación-acción podemos utilizar datos cuantitativos y datos cualitativos. Y como podemos utilizar los dos tipos de datos, entre las técnicas e instrumentos para recolectar la información, podemos ver que también son diversos. Pueden implicar interacción entre investigados e investigador. Podemos utilizar los instrumentos que se utilizan tradicionalmente en la investigación cuantitativa, como son pues las entrevistas estructuradas, podemos utilizar encuestas, podemos utilizar cuestionarios de todo tipo, con preguntas cerradas, incluso con valores numéricos, datos cuantitativos, que podemos utilizar porque aquí partimos de un diagnóstico, eso ya lo van a ver en el próximo módulo. Y para hacer ese diagnóstico, cualquier tipo de información que esté relacionada con esa necesidad que yo necesito satisfacer en conjunto con mi comunidad o ese problema que yo necesito solucionar, necesitamos esa información para poder realizar un buen diagnóstico que nos ayude a plantear un plan de acción. ¿Ok? El método en la investigación-acción es la investigación-acción participante, básicamente esa, participante. Recordemos que aquí, más que en cualquier otro tipo de investigación cualitativa, la relación entre el investigador y los investigados es de un involucramiento total, es decir, yo investigo con la comunidad, dentro de la comunidad. Generalmente los investigadores que hacen o hacemos investigación-acción somos parte del contexto. Por ejemplo, yo, desde lo que es mi práctica educativa como docente universitaria, he realizado varios estudios de investigación-acción participante que los desarrollo dentro de mi universidad con los estudiantes, con los profesores, con el grupo de empleados, con el grupo de obreros, porque a veces tenemos problemas que como comunidad de intereses pues nos afectan a todos y queremos resolver esos problemas. Entonces, esta es una buena metodología si queremos transformar la realidad que estamos viviendo. ¿Ok? Desde el punto de vista de el papel del investigador, aquí vemos que en la investigación-acción lo fundamental es contribuir con la intervención a la solución de algún problema presente en la comunidad en la cual se inserta y participa. Es lo que decíamos antes, generalmente las personas que hacemos investigación-acción, sobre todo si es participante, tenemos, formamos parte de esa comunidad con la que estamos investigando. Luego tenemos otra metodología que es la narrativa. En esta metodología, el foco de atención es analizar historias de vida y vivencias sobre sucesos, cualquier suceso, considerando una perspectiva cronológica. Aquí se hace como una reconstrucción de todo lo que ha sido esa vivencia, ese proceso por el cual ha pasado la persona con la que estamos haciendo la historia de vida, ¿verdad? Desde el punto de vista cronológico. ¿Cuáles han sido los hechos que han marcado esa situación, ese fenómeno que nosotros estamos investigando? Como es narrativa, la principal fuente de datos son los documentos narrativos individuales, pero también pueden ser grupales y las fotografías. Un documento narrativo, bueno, es una entrevista, pero no es una entrevista que se hace
con el fin de conseguir algo en particular, sino que dejamos que la persona exprese cuáles han sido sus vivencias desde la perspectiva cronológica, desde que se inicia hasta que culmina el evento que estamos estudiando, ¿ok? O hasta la actualidad. Bien. Entre las técnicas e instrumentos para recolectar la información en esta metodología tenemos las entrevistas, pero también el análisis documental, ¿ok? A veces los hechos las características del contexto, económicas, políticas, sociales, culturales, los acontecimientos que se están sucediendo, por ejemplo, en el país, pueden marcar todo lo que es esa historia de vida y tienen algo que decirnos en cuanto al análisis de esas historias que vamos a utilizar. ¿Ok? El método básicamente es el método de historias de vida. Fíjense que con cada método, cada metodología tiene su método y cada uno está solito y cada uno de esos métodos es digno de dedicarle, si no bien un módulo completo, por lo menos una sesión, para que tengamos más claridad de qué se hace, cómo se hace cada uno de esos métodos, ¿ok? Cómo se desarrolla, cuál es el proceso, cómo se lleva a cabo. Porque si bien hay un proceso general de lo que es investigación cualitativa, vemos aquí diversas metodologías, algunas, porque hay otras, como ya les había dicho, y cada una tiene como que su punto de atención. Además de que tiene el tipo de problema que investiga, tiene sus propias técnicas y sus propios instrumentos y un procedimiento particular para realizar o para desarrollar ese proceso de investigación. Entonces, en la narrativa, el papel del investigador es el de reconstruir historias de vida y vivencias sobre un fenómeno, integrando narrativas, que pueden ser varias narrativas de una misma persona o de diversas personas cuando se está trabajando con un solo aspecto en un grupo determinado. ¿Ok? Ahora tenemos la teoría fundamentada. Esta es una metodología bien interesante y se utiliza cuando nos interesa estudiar procesos y relaciones entre conceptos que conforman un fenómeno. Cuando tenemos un fenómeno complejo que lo queremos estudiar desde varias perspectivas, podemos utilizar la teoría fundamentada para ver cómo estos procesos se relacionan y cómo se convierte, o sea, cómo dan vida a un contexto complejo. ¿Ok? La fuente de datos son datos recolectados en el campo, generalmente de tipo cualitativo. En cuanto al papel de las teorías previas, en la teoría fundamentada sí tienen un rol importante porque sirven para contrastar las teorías emergentes. Cuando nosotros hacemos teoría fundamentada y estamos revisando todos esos procesos, todos esos conceptos y las relaciones, cómo se dan esas asociaciones, esas conexiones entre un proceso y otro, va emergiendo una teoría. Por eso se llama teoría fundamentada, que se fundamenta en los datos. A partir de lo que yo consigo con los informantes clave, yo voy generando una red de relaciones y esa red de relaciones se me va a producir al final una teoría emergente, la llamamos emergente, ¿verdad? Porque es algo que va surgiendo de los mismos datos que estamos tomando. Y tenemos que contrastarla con lo que ya está determinado, bien sea por metodologías cuantitativas o cualitativas, indiferentemente. Entonces aquí sí necesitamos las teorías, pero para contrastar, ¿ok? Aquí vemos si se verifican, si en el grupo que nosotros estamos estudiando esa teoría cala, es decir, que tiene sentido porque se da tal como estaba propuesta anteriormente, o si por el contrario surgen elementos nuevos que las teorías anteriores no habían considerado. Aquí yo tengo una anécdota que me voy a permitir contarles rapidito. Cuando yo estaba haciendo mi tesis doctoral, yo trabajé con las habilidades académicas de los estudiantes universitarios de nuevo ingreso. Entonces teníamos diversas variables, yo la hice desde el punto de vista cuantitativo, desde el enfoque cuantitativo, y yo tenía diversas variables con las que estaba trabajando. Una de ellas era el nivel de instrucción de los padres y teníamos que buscar la relación de ese nivel de instrucción de los padres con las habilidades académicas de los estudiantes. Entonces vimos que en general con los grupos que yo trabajé, que fueron 121, 171 estudiantes aproximadamente, sí, 171 estudiantes, vimos que esta variable de las habilidades académicas no guardaba relación con el nivel de instrucción de los padres. Entonces, bueno, la duda era que en todas las investigaciones previas
lo que se consigue es que sí se relacionan estas dos variables, es decir, a mayor nivel de instrucción de los padres, se supone que los estudiantes tienen más habilidades académicas. ¿Qué fue lo que pasó en nuestro caso? O en el caso de mi investigación, en el caso de estos estudiantes, que las teorías que se han desarrollado con respecto a estas relaciones generalmente son de otros países, donde esa relación es válida. Sin embargo, en Venezuela vemos que hay muchos padres, nosotros mismos, podemos tener unas habilidades, un nivel de instrucción, perdón, mayor que el de nuestros padres, al que hemos llegado a través de habilidades académicas que tal vez nuestros padres no tenían. Algunas personas logran llegar a niveles muy avanzados en lo que es el desarrollo académico, siendo hijos de padres analfabetas o de padres que tienen un nivel de instrucción muy bajo. Entonces aquí encontramos que no se relacionaba. ¿Cómo lo podemos explicar? Por las variables del contexto. Sabemos que en Venezuela los estudios universitarios o la educación en general es una variable bastante importante, o lo fue hasta hace poco, porque ahora estamos viendo que las cosas están cambiando. Pero antes la investigación, la educación universitaria era algo muy importante. Todas las familias o la mayoría de las familias querían que sus hijos fueran universitarios. En Venezuela, tener un título universitario era de mucha importancia anteriormente. ¿Ok? Entonces, muchos de estos estudiantes con los que yo trabajé son hijos de padres que trabajaban en los campos petroleros, de personas que trabajaban en comercio informal, que tenían un bajo nivel de instrucción, sin embargo, lograron que sus hijos tuvieran mayores habilidades académicas porque buscaron apoyos adicionales. Buscaron la tradicional escuelita, buscaron un maestro particular de alguna materia en la que los chicos tuvieran alguna debilidad y lograron que esos estudiantes tuvieran mayores habilidades académicas, inculcaron en ellos el sentido del estudio. Entonces, fíjense cómo a veces tenemos teorías que ya están establecidas y las damos por hechas, pero cuando hacemos investigaciones en contextos específicos, encontramos que de los datos emergentes podemos tener teorías nuevas. Entonces, ese fue uno de los aportes de mi investigación. Y en este caso, para Venezuela, esa relación no aplica, porque el contexto es diferente a los contextos donde se han desarrollado otras investigaciones de las cuales se han generalizado las conclusiones. Entonces, fíjense lo importante, ¿verdad? Aunque mi investigación fue de corte cuantitativo, lo importante a veces de incluir algunos aspectos, aunque no lo pretendamos, lo hacemos. Incluimos algunos aspectos de otros enfoques para tener una investigación con más robustez, con mayor confiabilidad y con unos resultados más contundentes. Entonces, continuando con lo que es la teoría fundamentada, las técnicas e instrumentos para recolectar la información generalmente son entrevistas y grupos de enfoque, porque se basa mucho en lo que es el dato que emerge de la expresión del participante, básicamente de la expresión verbal, de la expresión oral. Les preguntamos sobre algo o establecemos un grupo de enfoque y comenzamos una conversación sobre algún fenómeno, sobre algún aspecto, y todo lo que ellos van expresando allí se va registrando, bien sea por a través de notas o a través de audios o a través de un video que se esté grabando cuando tenemos el consentimiento. Entonces, fíjense que esta forma de hacer investigación es diferente a las otras que hemos visto. Bien, el método es, como su nombre lo indica, teoría fundamentada. Es un método que tiene unos pasos específicos donde se hace una categorización a partir de las entrevistas y luego de esa categorización se parte a buscar los datos que han ido emergiendo para configurar lo que es esa teoría emergente. Bien, con respecto al procesamiento de la información, al igual que los otros, el análisis de los datos es inductivo. Va de lo que consigo a lo que yo puedo categorizar. La relación del investigador con los investigadores, con los investigados, perdón, es de involucramiento. Es decir, yo tengo que participar interactivamente con el grupo con el que estoy investigando. En cuanto a la validez de la investigación, pues también la triangulación. Aquí es muy importante en la teoría fundamentada, tiene un papel vital la triangulación, sobre todo la triangulación de teorías, porque lo que queremos es generar teoría nueva, ¿ok? Y el papel del investigador, obviamente, es teorizar mediante el método inductivo con base en datos emanados del contexto natural del fenómeno. Generar teoría. Si yo digo que voy a hacer una investigación con el método de la teoría fundamentada,
Mi resultado final tiene que ser una teoría, bien sea parcial sobre el fenómeno que estoy estudiando, una teoría descriptiva o tal vez una teoría más profunda, cuando tengo mucho tiempo estudiando y cuando tengo mucho tiempo para realizar ese proceso. Porque la investigación cualitativa es un tipo de investigación que requiere tiempo. No es que nos vamos a tardar 8 años, 10 años, 15 años, no, pero sí requiere su tiempo porque estamos trabajando con una inmensidad de datos, con una cantidad enorme de información que tenemos que procesar de la mejor manera posible para poder llegar a los resultados que queremos, ¿ok? Bien, entonces continuemos. ¿Cómo vamos hasta aquí? Quisiera que me dijeran. Ok, vamos a leer un poquito el chat. Muy Aquí dice bien. Yurilis, la narrativa es como una investigación detectivesca o periodística. No necesariamente, porque aquí no es tanto sacar información, sino reconstruir, ¿verdad? El fenómeno que estamos estudiando a partir de lo que la gente nos dice, de lo que la persona nos dice a través de su historia de vida. Entonces, no sería tanto detectivesca, pero sí puede ser periodística porque es cronológica, tiene que ver con la cronología. Y María Alex dice que tiene 2 dudas. Vamos a escuchar a María Alex a ver qué quiere decirnos. ¿Me escucha, profe? Sí, fuerte y Ajá. claro. Ajá, profe, la siguiente pregunta es con respecto a la investigación-acción. Ajá. Usted me dice que la fuente de datos es diversa, datos cuantitativos y datos cualitativos. Al momento de plasmarlo, especificar, ahí va a ir como que una variación de términos. Un ejemplo, en los datos cuantitativos hablamos de población y muestra, y en los datos cualitativos hablamos de informantes clave, ¿verdad? Eso también hay que especificarlo allí, en un ejemplo, un capítulo 3 que pida, o esa terminología, o sea, todos tienen que estar plasmados allí. Correctamente, todo eso tiene que estar plasmado allí. Y eso Okay. lo van a tratar en profundidad en el próximo módulo y en el siguiente, cuando hablen de los enfoques multimétodos. Porque a veces la investigación-acción se puede considerar como un enfoque multimétodo. Puedes utilizar cualquier método que te lleve a plantear un plan general de acción que vas a ir aplicando, evaluando, adecuando para transformar la realidad que tú quieres mejorar. Ajá, ¿y la otra pregunta? Y la segunda pregunta es con respecto a la etnografía, en la parte de las técnicas, instrumentos de colección de datos. No sé si yo estoy como que moldeando todos esos términos. He escuchado mucho de lo que son las entrevistas en profundidad. Eso engloba lo que es la entrevista no estructurada, ¿verdad? Sí, la entrevista en profundidad es en parte de la entrevista no estructurada. Lo que pasa es que eso también depende de lo que vamos a estudiar. Tú puedes hacer una entrevista normal o hacer una entrevista en profundidad. Cada una tiene sus características. Ok, la entrevista en profundidad, como su nombre lo indica, a veces hacemos una entrevista en profundidad que requiere varias sesiones, a veces con 1 hora, con 2 horas de conversación no es suficiente. A veces después que hemos revisado los datos y hemos categorizado, encontramos como que ideas que son importantes para la investigación, pero que no hemos concretado en ellas y tendríamos que establecer una segunda entrevista, a veces hasta 3 entrevistas, 4, o sea, es muy variable. No hay, como quien dice, una medida, un patrón exacto que vamos a seguir. No es como una investigación cuantitativa, perdón, que decimos, bueno, yo voy a hacer 3 entrevistas con, por decir, los gerentes de una organización o con los líderes de un grupo. Les voy a hacer una entrevista a cada uno y de ahí, bueno, yo puedo triangular. También en la cuantitativa eso se hace. Puedo sacar cuáles son las categorías y puedo contar, porque me interesa cuántas veces se repite una categoría. No, en este caso es profundizar. Recuérdense que entre las características de la investigación cualitativa dijimos que se basaba más en lo local que en lo macro o global. Es decir, a mí me interesa, si hay un problema en algún grupo determinado, a mí me interesa ver cómo lo percibe ese grupo, cómo lo experimenta, cómo lo maneja, cuáles son sus prácticas, qué cosas hacen para resolver el problema. Si estoy haciendo una investigación como acción, perdón, cómo puedo yo contribuir a esa modificación de la realidad, entre otras cosas. Entonces es un poco más complejo.
¿Ok? Ok, ok. La teoría fundamentada yo la veo así como que muy compleja, como que así como para un nivel de doctorado, digo yo, no sé, lo veo así como que muy amplia porque lleva mucho tiempo, lo veo así, no sé, es Bueno, mi fíjense, percepción. bueno, no es que lleva mucho tiempo, pero fíjense ustedes que a veces surge sin darnos cuenta. Porque cuando nosotros estamos haciendo, por ejemplo, nosotros podemos comenzar, eso lo van a ver luego, pero les voy a dar un abreboca. Podemos comenzar con una, a ver, vamos a ver. Podemos comenzar con una investigación etnográfica, por ejemplo. Y cuando nosotros vemos, aquí dice que la parte de la teoría, ¿verdad? Dice, contribuye a realizar las propuestas iniciales. Pero cuando nosotros hemos revisado una teoría previamente y llegamos a un contexto de estudio y empezamos a recoger esa información, nos podemos dar cuenta que la información que estamos recogiendo nos evidencia que la cuestión no es como nos dicen, el fenómeno no se genera siempre como lo dice la teoría, ¿ok? Entonces ya por ahí nosotros vamos introduciendo lo que es un poquito la teoría fundamentada, porque van emergiendo nuevos elementos que en las teorías anteriores no estaban considerados y que nosotros los estamos encontrando y los estamos reportando. Esa también es una manera de generar teoría. Tal vez no sea una teoría muy profunda, pero fíjense, en mi caso, yo no generé una teoría sobre habilidades académicas de los estudiantes, pero yo encontré en mi investigación y tal vez muchas otras investigaciones en Venezuela que tal vez no se hayan sistematizado, no se hayan reportado, han encontrado que estas dos variables, nivel de instrucción de los padres y las habilidades académicas de los estudiantes, no correlacionan. ¿Por qué no correlacionan? Bueno, por los contextos que nosotros tenemos. ¿A quién no le gustaría que sus hijos superen todos los logros que ha tenido? A todos nos gustaría. Entonces, aquí en Venezuela, desde el punto de vista cultural, no correlacionan esas dos variables. Y yo sin quererlo hice algo de teoría fundamentada porque me salieron cosas, claro, eso emergió de los datos, aunque fueron datos cuantitativos, pero emergió de esos datos, tratando de buscar esa interpretación, esa explicación de ese resultado diferente a todos los resultados de las teorías previas, de investigaciones previas, pues me encontré con eso. Entonces no se asusten, que no es que nadie puede hacer, todos lo podemos hacer, todos somos capaces de hacer teoría fundamentada. Lo que pasa es que es un método minucioso, como todos los métodos, todas las metodologías cualitativas, porque recuerden que lo principal en este tipo o en la investigación basada en este enfoque es que le tenemos que dar solidez y confiabilidad a nuestra, más que confiabilidad, diría yo fiabilidad, validez a lo que son nuestros resultados. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso, no podemos hacer aseveraciones a la ligera. O sea, a partir de una sola entrevista, decir, encontré esto y tal, entonces la teoría es esta. No. Es un proceso que implica tiempo, implica esfuerzo, mucha, eh, mucha implicación, valga la redundancia, porque yo me tengo que sumergir en todo lo que es esa información, ese mar de información que voy a encontrar. ¿Ok? A veces decimos, bueno, vamos a hacer investigación cualitativa de un fenómeno particular y lo planteamos esto, que sea pequeño, que sea manejable para mí como investigador. Y cuando nos ponemos a ver, tenemos demasiada información, entonces hay que empezar a organizar y filtrar. Eso lo vamos a ver ahora más adelante. Entonces no se asusten, que todos lo podemos hacer. ¿Ok? Entonces, ¿estamos claros hasta aquí con respecto a la metodología? Vamos a ver que hay comentarios por el chat. Teoría fundamentada, a ver, ya va. No comprendo la teoría fundamentada, no la estoy entendiendo. ¿Es comparar una teoría nueva con un fenómeno? No. La teoría fundamentada es aplicar una serie de pasos y procedimientos propios del método que nos van a llevar a categorizar y a encontrar relaciones entre estas categorías. Con esas relaciones nosotros podemos crear teoría nueva, porque acuérdense que cada contexto es diferente. Como dicen por ahí, cada cabeza es un mundo. De pronto las interpretaciones que yo hago, la forma como yo experimento algún fenómeno, no es la misma que experimentan otras personas. Entonces, yo puedo dicen que cada cabeza es un mundo justamente porque cada quien tiene su teoría, ¿no? Sobre la vida, una filosofía de vida, un modo de hacer las cosas, y todo esto tiene que ver o se relaciona un poco con lo que es este tipo de metodología. ¿Ok? Lo que queremos decir es que va de los datos a la teoría. Con los datos, con las categorías que yo pueda inferir, que yo pueda deducir de eso, perdón,
deducir de esos datos, yo puedo generar algunas categorías y esas categorías cuando yo busco las relaciones, tal como me las dicen los informantes, porque no es que las relaciones las voy a inventar yo, las relaciones se ven cuando están los informantes hablando de una cosa y de otra cosa, ¿verdad? Entonces esas categorías, el informante 1 relaciona esto con esto, entonces esa categoría parece tener relación con esta. A partir de allí vamos generando teoría nueva. Tampoco es que las teorías anteriores no sirven, es que para el contexto que nosotros estamos estudiando, estas teorías anteriores no aplican, o si aplican, a lo mejor encontramos en esas relaciones que la teoría es válida también para ese grupo que estamos estudiando. ¿Está más claro? A ver, ¿quién hizo la pregunta? Que aquí no lo veo. Margie, ¿está más claro ahora? Ok. Cualquier dudita que tengan, no lo duden, pregunten. Yo estoy pendiente del chat, ¿ok? A ver, Juan pregunta, doctora, ¿se pueden usar dos métodos en una misma investigación? Sí, se puede usar dos métodos en una misma investigación. Siempre y cuando los métodos estén bien utilizados y estén bien complementados. No se trata de que nosotros vamos a agarrar, como decimos aquí en Venezuela, vamos a hacer un sancocho y vamos a poner en la olla con el agua, vamos a poner las papas, vamos a poner la carne, vamos a poner las mazorcas, no. Se trata de que no es revolverlos todos juntos y hacer un sancocho, sino hacer una buena combinación de estos métodos de acuerdo a las necesidades y a los propósitos de investigación que tenemos, porque tampoco es por capricho. Cuando nosotros tenemos un problema, ya lo vamos a ver más adelante, cuando tenemos un problema que queremos estudiar, un fenómeno que queremos estudiar, lo primero que tenemos que ver es de qué tipo es, cuál es la naturaleza, cuál es el objeto de estudio. Y entonces, en función de eso, revisar cuál es la metodología más apropiada. ¿Ok? A veces también caemos mucho en esas equivocaciones. Queremos estudiar una cosa o un fenómeno y escogemos una metodología que no es acorde con eso que queremos estudiar o con ese propósito de investigación. Recuerden que en lo cualitativo, el propósito de investigación, que es el propósito propio del investigador, es muy importante, porque no se trata tanto de los resultados a nivel cognitivo que se van a obtener como objetivos de investigación, sino yo como investigador, qué es lo que quiero lograr a través de mi investigación. Y ya son propósitos. ¿Ok? Entonces es muy importante ubicarlo. Si yo lo que quiero, lo que pasa es que no me quiero adelantar porque ese es un trabajito que vamos a hacer ahorita, una técnica, perdón, una dinámica que vamos a aplicar ahorita, que van a revisar algunos temas, vamos a proponer algunos temas y vamos a ir corrigiendo. Entonces vamos a dar chance a que llegue ese momento y allí aclaramos esta cuestión que le estoy diciendo. A ver, bueno, podemos continuar entonces. Ya estamos claros en que tenemos que ubicarnos en cuál es el objeto de estudio, el fenómeno que queremos estudiar y de acuerdo a ese fenómeno, pues seleccionar la metodología. Puede ser una de estas, puede ser combinación de estas, siempre que esté fundamentado epistemológicamente, es decir, que sea posible, no es que yo los voy a combinar ahí porque me gustó combinar la investigación-acción con la teoría fundamentada, no, eso no es así. Es si es posible, de acuerdo a las características del fenómeno que yo estoy estudiando, ¿ok? Porque esas decisiones de aplicar cosas que a veces no van con lo que queremos estudiar, eso es lo que le resta valor a la investigación cualitativa. A veces yo he leído muchos artículos, no, este documento es derivado de una investigación cualitativa que tuvo por objetivo hacer tal cosa. Entonces, cuando llegamos al método, dice otra cosa. Y cuando llegamos a los resultados, no tiene nada que ver con el objetivo o el propósito que se planteó. Y todo está porque utilizó un método inadecuado, que no lo llevó a los resultados que necesitaba obtener para lograr ese objetivo. ¿De acuerdo? Vamos entonces a seguir. Ok. Entonces, aquí es a donde quería llegar. ¿Cuándo usar cada método? Usamos el método fenomenológico cuando se busca entender las experiencias de las personas sobre un fenómeno o múltiples perspectivas de este. ¿Ok? ¿Cuándo utilizamos el método etnográfico? Cuando se pretende describir, entender y explicar un sistema social. ¿Cuándo utilizamos la investigación-acción? Cuando
cuando una problemática de una comunidad necesita resolverse y se pretende lograr el cambio. La narrativa se utiliza cuando las historias detalladas ayudan a comprender el problema. Y la teoría fundamentada la utilizamos cuando no disponemos de teorías o son inadecuadas para el contexto, tiempo, casos o muestras del estudio, circunstancias, entre otros. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos una teoría que no cuadra con lo que nosotros estamos viendo como problema, como fenómeno de estudio, utilizamos la teoría fundamentada. Y generalmente este es un método que combina bien con el resto de los métodos, porque trata de explicar a partir de los datos. Es una teoría que emerge de la información que estamos recogiendo. Entonces siempre va a ser válida, siempre y cuando las interpretaciones estén elaboradas correctamente. Vamos entonces ahora a revisar las técnicas de recolección de información. Tenemos en primer lugar las técnicas basadas en la observación. Son procedimientos en los que el investigador presencia en directo el fenómeno en estudio. Es la observación y la observación no participante. ¿Ok? Se parece mucho, por ejemplo, a lo que eran lo que son las supervisiones cuando estamos haciendo algún trabajo en alguna organización. Por ejemplo, en educación, no sé ahora, supongo que lo siguen haciendo. Antes era muy frecuente que cuando, por ejemplo, cuando yo estaba en la primaria, hace ya algunos añitos, era muy frecuente que mientras estábamos en una clase cualquiera, llegaba un supervisor del Ministerio de Educación, de la zona educativa, a hacer una supervisión de cómo el docente estaba desarrollando el proceso, su práctica docente, pues el proceso educativo. Entonces ahí no participa, sino que simplemente se queda en una esquinita observando y registrando todo lo que está sucediendo en el aula, para luego pues dar algún tipo de evaluación. Y la observación participante es cuando nosotros formamos parte de ese contexto, ¿ok? Cuando preguntamos, cuando hacemos las cosas con la gente y vamos registrando todos esos datos, eso es observación participante. Bien, hay también técnicas basadas en la conversación. Son aquellos procedimientos centrados en la perspectiva de los participantes. Aquí podemos utilizar cuestionarios, entrevistas, grupos focales o tormenta de ideas, lluvia de ideas. ¿Okay? También tenemos las técnicas basadas en el análisis documental. En estos procedimientos nos enfocamos en el análisis de materiales o relatos escritos que se utilizan como fuente de información, denominados documentos escritos. ¿Okay? Aquí pueden ser mapas, leyes, documentos de todo tipo, libros antiguos, canciones, poemas, cualquier tipo de documento que ustedes se puedan imaginar, en cualquier tipo de formato, no solamente escrito, ¿ok? Puede ser también registrado en audio y video porque esos también son considerados actualmente como documentos. Y tenemos también algunas herramientas para la recolección de información, que son básicas para un investigador cualitativo. Cuando nosotros vamos a hacer observación, algunas de las herramientas que nos apoyan son las notas de campo, el diario del investigador, los registros anecdóticos, memorandos analíticos, perfiles, escalas de medida, grabadoras de audio y video y fotografías. En lo particular, actualmente utilizamos mucho lo que son las grabadoras de audio y video. ¿Por qué? Porque nos permiten enfocarnos directamente en lo que estamos observando. Y luego entonces vamos a ir, luego cuando revisemos todos esos documentos, vamos a ir haciendo nuestros registros anecdóticos, nuestros memorandos, ¿ok? Lo interesante de esto es que las grabadoras de audio, las grabaciones de audio y video mantienen la información. Entonces es posible almacenarla de una forma adecuada y recuperarla rápidamente cuando la necesitemos. Entonces son bastante ventajosas. Sin embargo, pues las noticas no están de más en una libretica en la que podamos ir tomando nota de algunos aspectos importantes que tal vez los estamos viendo en el momento y que después queremos profundizar en ellos a través de otra técnica o de otro instrumento de recolección de información o que simplemente queremos tomarlos en cuenta al momento en que vamos a interpretar. Entonces siempre es bueno tener pues esas notas de campo. Y el diario del investigador, hay algunas metodologías que lo requieren. ¿Ok? Bien, tenemos también, uy, ya va. Esto se está yendo a donde, ok,
Tenemos también las herramientas que apoyan la conversación. Estas herramientas son los formularios. Actualmente se están utilizando mucho los formularios electrónicos, pero pueden ser formularios de todo tipo, ¿ok? Cuando queremos recoger información general sobre la comunidad, les podemos pedir, por ejemplo, que nos llenen una ficha con sus datos, con algunos aspectos generales que nosotros necesitemos o algunos más específicos. Eso dependerá del tipo y de la metodología de investigación, del tipo de información que necesitamos recolectar. Eso también es muy importante. Guiones de entrevista, grabadoras de audio y video, formatos diversos, formas, formularios, como ya les dije, programas y aplicaciones para grabar y transcribir, ¿ok? Entonces estamos viendo aquí cómo la tecnología es bastante, es un apoyo bastante importante para lo que es la investigación, sobre todo cuando es de tipo cualitativo, porque como ya les dije, se recoge gran cantidad de información que es necesario sistematizar, organizar para luego poder recuperarla cuando la necesitemos. Y tenemos las herramientas que apoyan el análisis documental. Nuevamente aparecen las grabadoras de audio y video, las fotografías, las transcripciones de las entrevistas y los documentos diversos impresos o en formato electrónico. Bien, ahora vamos a hacer una actividad. Vamos a revisar lo que se ha expuesto hasta ahora y vamos a tener un trabajo grupal. A ver, vamos a revisar primero el chat. A ver, Jenny dice, buenos días, profe. ¿La investigación acción solo se puede aplicar a la comunidad o se le puede aplicar a un grupo de personas de un lugar o sitio de trabajo para cambiar sus pensamientos? Bueno, lo puedes aplicar en cualquier sitio donde tú te encuentres, ¿verdad? En cualquier comunidad con una intención transformadora, de transformar la realidad. Pero cambiar los pensamientos de una persona, yo no sé si eso sería apropiado, porque no es nuestro interés como investigadores cambiar los pensamientos, sino ver cómo se están dando los procesos, cómo se está experimentando la realidad y qué podemos hacer para mejorarla en el caso de la investigación-acción. Entonces yo no diría tanto cambiar los pensamientos, sino mejorar las actitudes hacia algo. Me imagino que a eso es a lo que te refieres. Entonces, bueno, supongo que esa es la idea de la pregunta. Bien, entonces vamos a revisar lo que hemos expuesto hasta ahora. La semana pasada tuvimos unos pequeños grupos particulares, ¿verdad? En los que exploramos algunas de las características, de las diferencias, perdón, entre la investigación cuantitativa y cualitativa. Hoy vamos a hacer un trabajo similar, pero ya van a ver lo que vamos a hacer. Ingresa al grupo asignado y participa en el ejercicio colaborativo. Entonces, vamos a crear unos grupos. Con el equipo de tu sala van a dialogar sobre las características del método asignado y propongan algunos temas, problemas o preguntas de investigación que pueden responderse mediante dicho método. Señalen las técnicas e instrumentos que podrían emplear para realizar la investigación. Generalmente nosotros lo primero que tenemos es el fenómeno y luego de tener ese fenómeno de estudio lo vamos a revisar en cuanto a sus características ontológicas y epistemológicas y luego vamos a plantear la metodología que vamos a utilizar, ¿verdad? Pero como aquí ya estamos viendo en qué caso se debe utilizar cada uno, aquí lo vamos a hacer diferente. Vamos a hacer, a ver, hay 13 participantes, yo creo que podemos hacer 10 pequeñas, 5 pequeñas salas para organizarnos, ¿ok? Entonces, trabajaríamos en parejas y un grupo de 3 personas, ¿ok? Yo le voy a asignar a cada sala un método, una metodología de la que vimos anteriormente. Entonces, sobre las características de ese método, van a buscar algún problema. Ya ustedes van a saber, yo les voy a dejar proyectado para que vean en qué momento se utiliza cada uno y entonces poder hacer ese ejercicio. Luego van a elaborar conclusiones donde justifiquen el uso de ese método. Y posteriormente vamos a participar en la plenaria donde cada pequeño grupo va a presentar cuál fue el tema que escogió y con respecto al método que se le asignó. ¿De acuerdo? Indagar la historia de una localidad sería etnográfico. Depende de lo que tú quieras hacer con esa historia, María Alix. Si es comprender algo, si es reconstruir esa historia. Si es reconstruir la historia es la parte de la narrativa. Si es comprender algo, no sé qué tanto te serviría indagar la historia
porque cuando hablamos de historia estamos hablando de mucho tiempo atrás, ¿no? Es lo que yo entiendo. Entonces, si me pudieras hacer la pregunta un poco más específica, pues en el transcurso de la sesión yo te la pudiera responder. Vamos entonces a dejar de compartir pantalla, vamos a dejarlo en la que nos interesa, ¿verdad? En esta. O les dejo la anterior, que aquí está cuál es el foco de atención de cada uno de los métodos. Entonces voy a dejar de compartir pantalla y voy a organizar los grupos, luego vuelvo a compartir para que ustedes vean, para asignarle a cada uno, pues lo que les toca. Pueden tomar una captura si lo desean, pueden tomar una foto con el teléfono para que lo tengan a mano. O yo les puedo hacer una captura aquí y lo voy a pasar por el grupo del WhatsApp. Entonces dejo de compartir y vamos a organizar esos pequeños grupos. Ok, ya los tenemos. Bien, entonces a ver, la sala 1 va a trabajar con la fenomenología. La sala 2 va a trabajar con la etnografía. La sala 3, investigación-acción. La sala 4 con narrativa y la sala 5 con teoría fundamentada. Entonces, si ya tenemos todo, vamos entonces a abrir las salas para que comiencen a trabajar.
Jenny, ¿estás por allí? Jenny de Pablos, para que por favor te unas a tu sala. Te toca la sala 3. Debes aceptar la invitación a la sala. La sala. Vamos entonces a comenzar a revisar tus conclusiones sobre cada uno de los métodos que cada grupo, cada pequeño grupo pudo revisar. A ver, ¿qué grupo quiere comenzar? Aquí es indiferente si les tocó el primero, el segundo, el tercero, no importa. ¿Quién quiere comenzar? ¿Qué pareja quiere comenzar? Porque estaban trabajando en parejas. Bueno, puede ser el 4, Milagros Adelante. y Luis Fuente. Adelante, Yuri, te escuchamos. Ok, bueno, Milagros y yo trabajamos sobre el método de la narrativa. Ok, Propusimos como un tema o problema de investigar el impacto de la pandemia por COVID-19 en el personal de enfermería en el Centro Médico Docente La Trinidad. ok, Pensamos que, bueno, nos planteamos unas preguntas de investigación. La primera es, ¿cómo influyó esta situación de pandemia o la situación de pandemia en la práctica diaria del personal de enfermería? ¿Qué cambios ocurrieron en la atención en salud? Y una de las más importantes, ¿cómo influyó la pandemia en el aspecto emocional del personal de enfermería? ok, Y pensamos que la narrativa puede ser una buena forma de entender este problema porque la pandemia por COVID-19 ha pasado por fluctuaciones. ujú, Entonces, esas fluctuaciones han permitido que las personas o el personal de enfermería pase por diferentes etapas. Es decir, por ejemplo, no es lo mismo, sería interesante entender cómo fue ese impacto en el primer pico en el mes de junio del 2020 al segundo pico que fue entre noviembre del 2020 y enero del 2021 y ya el último pico en donde prácticamente casi nadie se hospitalizó. Es decir, es diferente el impacto que ha tenido de acuerdo a la evolución cronológica de la pandemia como tal. correcto. Creemos que una técnica para recoger los datos puede ser la entrevista de profundidad al personal de enfermería involucrado. Ujú, Y en cuanto a los instrumentos, pues pensamos hacer una entrevista presencial, pero que quede constancia también de grabación en video para posteriormente también poder ver los gestos o de repente algo que no pudimos captar cuando estábamos allí presentes y de repente algo que impacta a la persona en su lenguaje gestual o físico, pues puede ser de relevancia más que grabarlo en audio. Creemos que este método está plenamente justificado porque pues estamos conociendo la vivencia de las personas que vivieron en carne propia el problema, que fue la pandemia por COVID-19, es decir, las enfermeras, que es el personal de enfermería que estamos tratando de conocer. Y pues
eso y las fluctuaciones de la pandemia que obligan a que analicemos, tomando en cuenta esos picos y esa cronología que tuvo la pandemia, creemos que este método estaría plenamente justificado abordarlo con, este problema estaría plenamente justificado abordarlo desde la narrativa. Ok, Yurilis, ¿con quién estabas trabajando? Con Milagros. Creo Ok. que se desconectó, pero estuvimos en toda la sesión juntas. Ok, fíjense que eso que ustedes dicen es bastante importante, porque cuando hacemos entrevistas es muy útil tener la grabación del video, porque así nos podemos enfocar directamente en lo que es la conversación sin tener que estar tomando notas, porque además eso de estar tomando notas hizo un silencio, puso cara de preocupación, con un tono de tal tipo, utilizó este tipo de entonación. Eso también distrae mucho lo que es la atención en la entrevista en sí. Y como investigadores se nos pueden pasar por alto muchos detallitos que esa persona en ese momento nos está compartiendo y que pueden ser bastante importantes o necesarios incluso para la interpretación que nosotros vamos a hacer de esa información. Entonces, sí, yo recomiendo, bueno, a veces a las personas no les gusta, ¿no? Generalmente lo que recomendamos es ponerlas de espalda. Y por supuesto, resguardar su identidad, no decir de quién se trata, ni dónde trabaja, ni nada, a menos que sea, pues, datos generales. Algo muy general que permita mantener la confidencialidad de la identidad del informante. Entonces, bueno, yo sí recomiendo el video, aunque sea de espaldas, o el audio, porque nos ayuda muchísimo, sobre todo el video. Porque también tenemos, cuando estamos haciendo una entrevista, un lenguaje corporal que también da mucha información. Entonces, el video es lo ideal para esto. Puede que tal vez no lo estemos viendo si lo ponemos de espaldas, ¿verdad? No, cuando estamos analizando el video no lo estamos viendo de frente, pero eso nos hace recordar más o menos la postura que nosotros la vemos de espalda, más o menos cuál era la actitud corporal que él tenía al momento de estar respondiendo a las preguntas que nosotros formulamos. Entonces sí me parece bastante importante. Entonces, bueno, hay que tener mucha destreza para hacer una entrevista y de pronto bajar la mirada para tomar notas. Eso nos hace perder mucho de lo que es el lenguaje gestual, corporal, que es importante también en la interpretación de datos. Bien, muchas gracias a ambas. Gracias. Plenamente justificado el método. Van a trabajar con una cronología. Cuando lo planteaste, yo también me fui a eso y dije, bueno, que pasamos por varias etapas. Entonces, entender un poquito más cómo fue esa vivencia, esa experiencia, desde el punto de vista de manejar las emociones, sobre todo el personal que estaba ahí, que llamamos en primera línea, ¿no? Que eran los que estaban atendiendo directamente a los pacientes. Bien, muchas gracias. A ver, otro grupo. Otro grupo que quiera compartir su conclusión. Buenas, por aquí Mariali. Adelante, El grupo número 2. ¿Me escucha? Sí, escucho perfecto. María Alex, ¿con quién trabajaste? Con Maggi Riera. Ok. Maggi García. Ok. Grupo número 2 y nos tocó el método de etnográfico. Ya va, que estoy aquí un poquito explorando lo del Zoom. Ajá. Bueno, escuchando a Yurilis me enredé un poquito ahora. Pero bueno, yo... No importa, esa es la idea, aclarar las dudas y poder ubicarnos mejor en cada uno de los focos de atención que tiene cada uno de los métodos. Para eso es el ejercicio. Ok, entonces, bueno, yo me voy a lanzar aquí, nos vamos a lanzar y bueno, tenemos entonces el tema que es analizar el síndrome de Burnout, ¿verdad? De los docentes de la Unidad Educativa Pedro León durante el año escolar 2021-2022, ¿ok? ¿Qué pasa? Se necesita saber cómo fue esa evolución, cómo fue en ese grupo, en esa población, vamos a decirlo así, en esa institución, la palabra, cómo fue evolucionando ese síndrome de Burnout desde un primer lapso, segundo, hasta un tercer lapso, ¿ok? En donde normalmente podría ser, o sea, hemos escuchado muchas opiniones que un primer lapso el docente llega feliz.
pero ¿cómo se va a un tercer laxo? ¿Cómo es esa característica del docente que está en un segundo laxo? Entonces queremos indagar eso, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, las preguntas serían indagar la percepción de los síndromes de Burnout de los docentes de esa institución durante un primer laxo, ¿verdad? Durante un segundo laxo y durante un tercer laxo, ¿ok? Consideramos que la técnica basada en lo que usted nos está dando la información, bueno, basada en la conversación, que sería la grabación y la entrevista no estructurada, también la basada en la observación, que sería simplemente la observación, ¿ok? Y basada en análisis de documentos, ¿por qué? Porque a lo mejor también los reposos médicos que están relacionados a este síndrome nos puede ayudar. Entonces, ese análisis de ese material nos puede ayudar a profundizar un poco más. Perdimos el audio. María Alix, ¿estás allí? Que no te escuchamos. Hola, profe, no es María Alix, es Margie. No sé qué le pasó a María Alix, pero bueno, voy a continuar. Estábamos hablando sobre el síndrome del burnout. Ajá, Ella se quedó en fuente de datos, si no me equivoco, sí. ¿verdad? En cuanto a las técnicas de instrumentación para recolectar información, estaríamos hablando de la observación y especialmente a nivel de las entrevistas no estructuradas, que cuando nosotros estábamos dialogando, decíamos que era muy importante esa entrevista y que debía realizarse con audio, con video, ya que nos va a proporcionar mejor la información, porque quienes son los profesores como tal, ¿verdad? Son los que nos van a explicar y nos van a dar todo ese proceso y esa problemática que ellos tienen para poder como darle respuesta al estudio. Ya. Vamos a compartir otra vez esta pantalla para que veamos. Volví por aquí, se cayó la conexión, disculpen. Tranquila, no te preocupes, ya Margie nos puso al tanto. Ok. Bien, entonces el tema que ustedes proponen es analizar el síndrome de Burnout en los docentes, ¿ok? De una organización X. ¿Sí? Sí, profe. Ok. ¿Ustedes consideran que eso lo pueden manejar desde el punto de vista de la etnografía, tomando en consideración que la etnografía trabaja con la comprensión de la cultura de un grupo? Sí, profe, por eso se escogió ese tipo de estudio, porque digamos que cada patrón o cada colegio va a tener su estructura y su forma de cómo establecer en cada grupo de docentes. Evidentemente, inclusive en cualquier organización, digamos que tiene una cultura organizacional. Por Y eso supuesto. va a influir significativamente en el trabajo de cada persona. Desempeño, y es algo común, es algo que el síndrome de Burnout es lo que es la parte de un docente estresado, es algo común, bueno, en una institución educativa más porque trabajan con recursos humanos como tal, que son los estudiantes, pues. Por supuesto. Ok, pero mi pregunta es si ustedes consideran que el burnout es un elemento cultural. Es decir, si yo siento que estoy agotada, fatigada, quemada, que es lo que quiere decir el burnout, si yo siento que estoy quemada al llegar al tercer laxo, si eso es algo cultural, si tiene que ver con la cultura, si le pasa a todos los docentes, ¿sí? No, a todos los docentes no queremos saber eso, pues, o sea, pero es algo que ya un tercer laxo, ya más de la mitad, cuantitativamente hablando, vamos a decirlo así, más de la mitad del docente
están agotados, están estresados, están que estoy tirando la toalla, ¿cuánto falta para las vacaciones? Entonces es algo como que común en todo y por eso que vimos esa categoría como cultura, pues. Ya. Ok, el tema está muy bien, pero ¿qué dice? Yo lo veo más dentro de lo que es la fenomenología. ¿Qué significa para ellos llegar al tercer laxo? Sin embargo, desde el punto de vista de la etnografía también lo pueden investigar. La cuestión es si es algo cultural, porque si se supone que si es algo cultural debe ser seguido por todas las personas pues, que están en la comunidad, porque es algo que ya es una cultura, pues es algo que ya está ampliamente aceptado, que al llegar al tercer laxo yo tiro la toalla, ya no quiero hacer más nada, qué sé yo, siento que ya no doy más, que no quiero trabajar más, etcétera, etcétera. Yo lo veo más, dado que es una variable psicológica, personal, ¿verdad? Porque ante la misma situación, alguien puede sentir burnout y otra persona no. De hecho, ustedes mismos lo están planteando, que no todos lo sienten de esa manera. Yo lo investigaría más bien desde la fenomenología. ¿Qué significa para ellos llegar al tercer laxo? ¿Qué significa para ellos esa carga emocional? Porque eso viene de una carga emocional, todo el estrés viene de esa carga emocional. ¿Qué significa para ellos? Sin embargo, bueno, justificándolo debidamente se puede hacer, pero tal como ustedes lo han planteado, es decir, el giro que ustedes le han dado al tema, yo lo ubicaría más dentro de lo que es una fenomenología. Profe, una pregunta. A ver, un aspecto Explico. de la cultura sería que cuando llegamos al tercer laxo, pues todos nos queremos suspender, porque estamos agotados. Eso sí sería un aspecto cultural. No sé si me explico. Sí, Profe, sí. no escuché lo último. Ok. Que se pudiera estudiar desde el punto de vista etnográfico si se basan en lo que son las suspensiones, es decir, que ya cuando llega el último lapso yo me quiero suspender o me suspendo, de hecho, ¿ok? Pero si vamos a trabajar con variables personales que tienen que ver con el mundo interior, ya eso sí tiene que ver más con la fenomenología. Fíjense que aquí tenemos dos cosas importantes. La fenomenología estudia más los significados, ¿verdad? ¿Cómo experimento yo la vida? Fíjense que aquí, comprender el mundo vital del hombre mediante una interpretación totalitaria de las situaciones cotidianas. Y la etnografía es comprender la realidad que experimenta un sistema humano. ¿A qué llamaríamos nosotros una realidad que experimenta un sistema humano? A los aspectos que tienen que ver con la parte social, es decir, el liderazgo, el trabajo en equipo, la cultura organizacional, el clima laboral, el ambiente de trabajo. El manejo de las emociones. El manejo de las emociones es algo personal, eso no, o sea, tiene que ver con lo social, pero es algo personal. Cada quien gestiona sus emociones desde su propia perspectiva, entonces ya eso es más fenomenológico. Entonces fíjense cómo es importante tener en cuenta, no es que no les estoy diciendo que hicieron mal el ejercicio, las felicito, pero es importante tener en cuenta cuál es el foco de atención de cada una de las metodologías, porque les repito, como les decía antes, que el problema es que a veces queremos investigar todo con un método determinado y no todos los temas se pueden estudiar desde la misma perspectiva, porque cada uno tiene una naturaleza diferente. Entonces hay que estudiarlo de acuerdo a su ontología, que es la razón de ser, la epistemología, que es cómo se genera el conocimiento desde esa perspectiva, ¿verdad? Y eso me va a dar a mí finalmente una metodología, que es donde yo voy a seleccionar el método más apropiado para cada uno de los temas, pero no todos los temas los podemos tratar con el mismo método. Eso sucede incluso con los métodos cuantitativos. No a todos los temas nosotros les podemos aplicar el método científico, porque no todo se maneja de la misma manera. ¿Ok? O de pronto hay un método general que es transversal, que lo podemos utilizar en todas las investigaciones, pero cada una tiene particularidades y hay que hacer adaptaciones de esos métodos. ¿Ok? Lo que pasa es que en una investigación cuantitativa esos métodos ya están establecidos, mientras que en una investigación cualitativa nosotros podemos hacer un diseño novedoso. Podemos combinar o podemos seleccionar alguno, podemos crear incluso nuestras propias técnicas, nuestras propias herramientas que ya tienen que ver con una variación de lo que son los métodos que ya están establecidos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, las felicito por el ejercicio. Esa es la idea, o sea, no importa
equivocarse, lo importante es hacerlo, intentarlo, proponerlo, o sea, pensar, poner el cerebro a funcionar, ¿cómo puedo yo investigar de acuerdo a este método? ¿Ok? Bien. A ver, otro grupo que desee compartir sus conclusiones sin cambiar nada, sin cambiar lo que ya hicieron. Yo lo que quiero es ver cómo estuvo esa discusión, a qué conclusiones llegaron, por dónde van en la comprensión de lo que es la metodología, de lo que son todos estos métodos, porque como les dije antes, no pretendemos que ustedes sean expertos, pero sí conociendo cada una de las perspectivas metodológicas que tenemos y ver de acuerdo a la naturaleza del objeto de estudio, del tema que están estudiando, cuál es la más apropiada para cada uno de ellos. También tomando en cuenta cuáles son los propósitos de la investigación. Entonces, a ver, nos quedan dos grupos porque hubo uno que yo creo que nadie participó, que fue la sala 3, la investigación-acción. Pero bueno, este no importa porque este lo van a ver a profundidad en el próximo módulo. Entonces, no es que no importa, no importa que nadie lo haya desarrollado. A ver, los que trabajaron con fenomenología, ¿dónde están? Trabajamos, Danilis, pero va a explicar el compañero. Muy bien, doctora. A nosotros nos correspondió la fenomenología y proponíamos como tema la violencia de género, pero también conversábamos que siempre se enfoca la violencia bastante investigado este tema. Nos proponíamos entonces como pregunta, como intención investigativa, el hecho de cómo interpretar o cómo interpretan los hombres la violencia que reciben y por qué no la denuncian. Ajá. Nos parecía un fenómeno complejo. Viven la violencia estas personas. Proponemos como técnica la entrevista en profundidad y la grabación de conversaciones. Fíjense que ese es un tema bastante delicado, ¿no? Porque de esos temas, desde el punto de vista cultural, no se habla, pero está bien. ¿Qué significa para ellos la violencia? A veces las personas, en particular los hombres, también sufren de violencia y no lo identifican como violencia. Precisamente. Y como herramienta sugerimos la guía de entrevista y a su vez pues las grabaciones de audio y video. Estaría dentro del método de interpretación del mundo interior de la persona. Sí, es correcto, está bien. Porque nace esa inquietud. Queremos interpretar el por qué los hombres callan la violencia que reciben. Si tiene que ver más con esta cultura machista en la cual vivimos nosotros acá en Venezuela específicamente. Bien. Eso es básicamente lo que nosotros trabajamos, doctora. Qué interesante ese tema. Me parece muy, muy interesante y muy apropiado, porque además aquí en Venezuela la cultura es una cultura de matriarcado. O sea, que existe el machismo, pero en una menor medida. Aquí es más que todo esa cultura matriarcal. El matriarcal, sí, señor. Sí. Muy bien. Sí, generalmente las mujeres son las que mandan en el hogar y en muchas áreas, porque bueno, hay muchas también solas, ¿no? Entonces se han acostumbrado, o nos hemos acostumbrado culturalmente a eso. Está bien, ese se podría manejar de acuerdo a la pregunta de investigación desde la perspectiva etnográfica también. Pasa lo que pasó un poco con el grupo anterior, pero así como ustedes lo están planteando, está muy bien ubicado dentro de la fenomenología. ¿Qué significa para ellos? ¿Cómo ven ellos? ¿Cómo interpretan ellos lo que es la violencia de género masculino? Me parece bien. A ver, y nos falta el último grupo de la teoría fundamentada. Lo felicito a Juan y Danubis. Gracias, doctora. A ver, entonces, ¿dónde está el grupo de la teoría fundamentada? Para que entonces podamos dar paso a lo que sigue, que es un poquito largo. Bien, parece que no están acá los compañeros que trabajaron con teoría fundamentada. Entonces, bueno.
Vamos a continuar. O podemos plantear nosotros algunos temas que tengan que ver con la teoría fundamentada. Ya yo les planteé un ejemplo. Con ese lo podemos dar por válido. ¿Ok? Que a veces que de los datos que tomamos, independientemente de qué tipo sean, pueden salir interpretaciones varias. Y pueden emerger datos cualitativos, incluso de datos cuantitativos, porque el dato cuantitativo también se interpreta, se analiza. ¿Ok? Entonces estamos hablando de varias técnicas aquí que se pueden utilizar. Bien, vamos entonces a continuar en aras del tiempo, porque lo que nos falta es un poco largo. Vamos a hablar de lo que es el análisis y la interpretación del dato cualitativo o en la investigación cualitativa. Aquí observamos que este análisis tiene varias fases. ¿Ok? Una primera fase que consiste en recopilar la información. Aquí vamos a transcribir y organizar toda la información que tenemos. ¿Ok? Transcribir y organizar forma parte de este recopilar. No es solamente reunir toda la información, o sea, tenerla toda junta, es transcribirla, organizarla y tenerla lista para cuando la vayamos a necesitar. Luego viene analizar y reducir la información. Aquí entra en juego lo que es categorizar. Aquí vamos a tener toda esa información y vamos a ir haciendo codificaciones y categorizaciones de acuerdo a los datos que tenemos en esa información. ¿Que cómo se hace la categorización? Bueno, ya eso es tema de otra sesión, porque es un proceso, es todo un proceso. Tenemos que ver cuáles son las verbalizaciones y de acuerdo a las categorías de estudio que nosotros, categorías generales o iniciales que nosotros tenemos antes de comenzar el estudio, ir organizando esa información que las personas nos van dando de acuerdo a esas categorías. Entonces ir clasificando. Aquí se clasifican las respuestas o las informaciones de acuerdo a las categorías. Se agrupan y esas agrupaciones son las que nos van a dar cuál es el nombre o el código de la categoría. ¿Ok? Luego vamos a disponer y presentar la información, lo que podemos hacer a través de la construcción de gráficos, mapas y matrices. En la investigación cualitativa, básicamente cuando trabajamos con categorías y relaciones entre categorías, es de mucha utilidad tener ese elemento gráfico, ese elemento que ayude al lector o a la persona que está revisando esa investigación, incluso al que la está haciendo, al propio investigador, que lo ayude a organizar visualmente, gráficamente, esa información. A veces es más fácil encontrar esas relaciones si las tenemos en un gráfico que si las tenemos en un texto escrito tipo prosa. ¿Ok? Luego viene validar la información, que es donde vamos a aplicar algunas estrategias de calidad que ya les voy a comentar. No se trata solamente de recopilar la información y de hacer un gráfico y ya. Como les dije al principio, esta información generada por la investigación cualitativa debe ser validada porque la investigación cualitativa tiene, antes más, pero ahora lo sigue teniendo, tiene muchos detractores. Entonces tenemos que darle validez y solidez a esos datos que nosotros estamos presentando, a esos resultados que estamos encontrando. Y finalmente vamos a hacer una interpretación, que es una teorización. En toda investigación se hace una teorización, en toda investigación cualitativa se hace una teorización al final, que puede ser sencilla, de acuerdo a los propósitos, o más compleja cuando estamos trabajando con teoría fundamentada, donde esta teorización puede tener varios niveles. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son esos criterios de rigor científico que nos van a decir a nosotros que nuestra investigación es sólida, es robusta y que sus resultados son válidos? Tenemos 4 criterios: transferibilidad, consistencia, confirmabilidad y credibilidad. Vamos entonces con el primero. La credibilidad tiene que ver con la congruencia de los hallazgos con la realidad. Es decir, la información es creíble en la medida en que representa la realidad. Por eso que el investigador no puede estar inventando, sino que tiene que interpretar a partir de las experiencias, de las percepciones, de las expresiones de los informantes. Luego tenemos la transferibilidad, que tiene que ver con la responsabilidad de proporcionar información sobre el trabajo de campo para facilitar la comparación. Es decir, que si yo quiero replicar el estudio en otra parte o en otro momento con el mismo contexto,
yo lo puedo hacer, pero yo necesito información sobre cómo el investigador original hizo ese trabajo de campo. Cuántas inmersiones hizo en la comunidad, cómo las hizo, cuándo las hizo, qué método utilizó, qué técnica, qué instrumento, qué herramienta, para yo poder comparar, ¿ok? Y poder seguir aportando a esa teoría que está emergiendo de esta información. La consistencia consiste en ofrecer en el reporte de información que permita comprender el método utilizado y su efectividad. Es un poco lo que les comentaba antes. A veces queremos estudiar un tema y queremos forzar el método. Y bueno, eso no es adecuado porque entonces la investigación pierde consistencia, ¿ok? Yo puedo utilizar un método que no sea adecuado para recoger mis datos, para recoger la información, y por supuesto, cuando voy a analizar e interpretar, me encuentro con resultados que no dan respuesta a mis preguntas iniciales de investigación. Eso quiere decir que la investigación no tiene consistencia. Esto es muy frecuente, como les decía, en las investigaciones cualitativas. Por eso es que no es difícil o es imposible hacerlo, pero hay que tener mucho detalle, mucho cuidado, ser minuciosos, sobre todo en esta etapa del análisis y la interpretación. Y finalmente tenemos el criterio de confirmabilidad, en el que debemos asegurar que los hallazgos encontrados son resultado de las ideas y experiencias de los informantes, que nosotros no estamos inventando nada, ¿ok? Sino que todo eso proviene de lo que nos han dicho los informantes a través de las distintas técnicas e instrumentos que hemos utilizado para recopilar la información. ¿Cómo utilizamos o qué técnicas tenemos para garantizar ese rigor científico, esos criterios? Bueno, si nosotros lo que queremos es darle credibilidad al estudio, podemos utilizar las técnicas de observación persistente y la permanencia del investigador en el campo. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, en los estudios etnográficos. El investigador tiene una estancia prolongada en el campo de estudio para asegurar que su información es válida y confiable. Es decir, que se puede replicar. La triangulación, que ya como vimos anteriormente, puede ser de teorías, triangulación de actores, triangulación de métodos, triangulación de técnicas, es decir, que lo que yo, por ejemplo, si yo paso un cuestionario en una investigación o hacemos un grupo focal, después cuando yo haga unas entrevistas a profundidad individuales, los datos deberían ser consistentes, deberían tener credibilidad y congruencia, ¿ok? También la recogida de información en soportes de registro. Nada como los videos, las fotografías y las grabaciones para dar credibilidad. ¿Ok? Esto no lo digo yo como investigador, esto me lo dijo mi informante. Y así como él me lo dijo, yo lo analizo, yo lo interpreto, lo categorizo y lo presento como un resultado válido de la investigación. Entonces, video, fotografía y grabaciones son instrumentos básicos para el investigador, sobre todo cualitativo. ¿Ok? Para garantizar transferibilidad, ¿qué podemos hacer? Describir el contexto en profundidad para poder extender y generalizar la teoría emergente. Aunque no es propósito de la investigación cualitativa extender o generalizar conclusiones, sí es bueno que en contextos similares, como ya decíamos antes, en contextos similares, aplicando el mismo estudio, yo puedo obtener los mismos resultados para decir que la teoría emergente es válida y funciona. Entonces, para eso yo necesito describir el contexto en profundidad, porque de pronto esas diferencias de contexto, como me pasó a mí en mi investigación, esas diferencias de contexto me van a dar un resultado diferente. Y entonces ya van a refutar esa primera teoría que se hizo y va a emerger una teoría nueva con nuevas categorías y nuevas interpretaciones. También debe haber una amplia recogida de información en diversos formatos para facilitar la comparación con otros escenarios. ¿Ok? Esto sería una triangulación de métodos y técnicas. No quedarse solamente con lo que nos dicen en una entrevista, sino ir más allá. Un grupo focal, una observación participante, entre otras técnicas. ¿Ok? Para garantizar consistencia, tenemos que describir el proceso completo, seguido en la investigación, para facilitar su replicabilidad. Es decir, que otro investigador que tenga nuestros mismos intereses y quiera continuar con esa investigación en ese contexto o aplicarla en otro contexto, pueda saber a ciencia cierta cuáles fueron los pasos que nosotros dimos en cada una de las fases de ese proceso. Cómo hicimos la recolección, cómo hicimos la interpretación, cómo hicimos el análisis, todo. ¿Ok?
y una triangulación mediante diversas técnicas de recolección de datos. Ya vemos que la triangulación es una técnica transversal para garantizar rigor científico. Toda investigación cualitativa debería tener alguna triangulación de algún tipo para darle rigor científico a los datos, a los resultados. Finalmente, entre las técnicas para garantizar la confirmabilidad, podemos tener descriptores de bajo nivel de inferencia. Esto quiere decir que los registros sean muy fieles a la realidad. Aquí volvemos a poner en valor lo que son las transcripciones y los videos, por ejemplo. Bajo nivel de inferencia quiere decir que el investigador no va a inventar, sino que va a replicar lo que están diciendo los informantes cuando recopila la información, y con estos registros, como las transcripciones, los videos y los audios, tiene como ese respaldo de decir, bueno, esto no lo digo yo, esto lo dijo mi informante, yo lo analizo y lo interpreto de esta manera y lo conecto, lo relaciono con esta categoría y esta categoría con otra y así sucesivamente. ¿Ok? También hacer un ejercicio de reflexión, explicar los supuestos epistemológicos que permiten al investigador hacer sus interpretaciones. Esto tiene que ver con el método, lo que les decía antes, ¿verdad? Cómo yo voy a investigar un tema, un objeto de estudio, y cómo desde el punto de vista epistemológico el método es apropiado. Ah, bueno, porque para conocer, por ejemplo, el Burnout se utilizan estas técnicas. No solamente la técnica del cuestionario, porque el cuestionario es manipulable, también la observación, también una entrevista de donde emerjan categorías que yo puedo ir conectando con otras y determinar si esa persona realmente entiende lo que es el burnout y puede identificar que lo está viviendo, que lo está experimentando. ¿Ok? Y finalmente, auditorías externas, que se pueden hacer a través de observadores externos o a través de otros investigadores o del equipo de investigación que nos ayude a hacer una revisión. Cuando trabajamos con investigación-acción, esta auditoría puede ser interna también, no solamente externa, sino que los mismos informantes, el mismo grupo de co-investigadores revise cuáles son los resultados para asegurarnos de que esos son realmente los resultados y que no estamos inventando nada, sino que todo está puesto en el contexto de estudio, en el escenario, y que de allí lo hemos tomado y lo hemos analizado. Bien, con esta parte de las técnicas para garantizar el rigor científico, hemos terminado. Aquí les dejo una lista de referencias que pueden revisar, que pueden utilizar para tener mayor información. De verdad que la investigación cualitativa es todo un mundo, hay mucho de qué hablar, muchas técnicas, muchos instrumentos, muchas estrategias, porque es flexible, es dinámica, no siempre se hace lo mismo, a veces tenemos un diseño planteado y cuando llegamos al contexto nos damos cuenta que hay una dinámica que no cala en los informantes, que no nos está dando la información que necesitamos, entonces la cambiamos por otra sobre la marcha. Entonces, esos procesos que son iterativos, en los que podemos ir mejorando y cambiando nuestro diseño, son muy importantes para la investigación cualitativa. Por eso les digo que es un mundo. Hay tantas formas de hacerla como investigadores que se dediquen a este campo hay. O sea, es muy amplio, es muy extenso. Sería bueno tener entonces algunas sesiones aparte adicionales con cada uno de esos aspectos. Ustedes ya van a ver otras, lo que tiene que ver con la investigación-acción, que como les decíamos al principio, es un método muy utilizado en las ciencias sociales porque el investigador siente que está siendo más útil y más productivo. No nos quedamos solamente con una descripción y una comprensión de la realidad, sino que queremos intervenir para cambiar esa realidad, mejorar la calidad de vida del grupo con el que estamos investigando y pues hacer una mejor sociedad, tener un mejor mundo. A ver, ahora quiero que me dejen sus impresiones. ¿Qué han aprendido? ¿Qué les ha parecido? ¿Qué en lo específico, qué aprendizaje se llevan de la sesión de hoy? En general, ¿qué les ha parecido el módulo? Yo les voy a dejar por el grupo del WhatsApp un enlace para que hagan una encuesta de satisfacción, para que llenen esa encuesta de satisfacción, con la finalidad de tener yo también información de cómo mejorar cada vez más este módulo y que se acerque cada vez más a los participantes. Entonces pueden levantar la mano, abren el micrófono cuando les damos el derecho de palabra o lo pueden escribir también por el chat, como ustedes quieran. Me gustaría verlos, escucharlos y posteriormente que abran sus cámaras en lo posible para tomar una foto.
Ok, vamos primero a escuchar y ya la foto la hacemos al final. A ver, Yurilis, te escuchamos. Bueno, yo que tenía un conocimiento previo muy general de la investigación cualitativa, de algunas en específico, el poderlas ver en diversidad, contrastando las diferentes utilidades que tiene cada método, me ha permitido como enfocar mejor o entender mejor el uso específico de la investigación cualitativa en contextos apropiados. En lo particular me llevo un conocimiento creo que un poco más sólido que lo que traía ahora en este punto y bueno, en lo personal me ha servido mucho para afianzar esos conocimientos. Así que muchísimas gracias, a mí me ha parecido extraordinario. Gracias a ti por participar. A ver, ¿alguien más? Me gustaría escucharlos a todos, porque hoy somos poquitos. Supongo que el resto de los compañeros tuvieron algún problema de conexión o algo por el estilo. Muy bien, doctora, me gustaría dar también mi impresión. En primer lugar, pues, agradecerle por todo lo que usted nos ha explicado, ha compartido con cada uno de nosotros. Me llevo de este módulo pues amplios conocimientos, tenía experiencia de la investigación cualitativa en trabajos propios de estudio. Sin embargo, pues ahora lo veo con más detalle y creo que voy bastante orientado a la hora de seleccionar la metodología de investigación para trabajar. Muchísimas gracias y que, bueno, esto pueda seguirse multiplicando en otros espacios, en otros momentos. Muchas gracias, Juan, muchas gracias. La idea es encontrar nuevas formas de investigar lo humano, porque bueno, no somos máquinas, entonces a veces los números no son suficientes y tenemos que dar lugar a esas nuevas maneras de hacer la investigación, a esos nuevos procesos que están emergiendo. A ver, Milagros, que tiene el micrófono abierto. No, bueno, profe, excelente clase y de verdad en cada una de las clases que nos han estado dando me doy cuenta que tengo muchísimo que investigar. Cada vez descubro algo diferente y poco a poco voy así como que organizando mis ideas y organizando los conocimientos. De verdad, muchísimas gracias, es interesantísimo. Y esto es solamente un abreboca. Fíjense de todo lo que hemos hablado, cuántas cosas yo les he dicho, necesitamos una sesión para esto. Necesitamos una sesión para esto. Hay mucha tela que cortar en cuanto a la investigación cualitativa y pues cada método tiene sus intríngulis, como decían mis profesores, y tiene sus particularidades que deben ser estudiadas y tomadas en cuenta si en algún momento queremos utilizar esos métodos, ¿no? A ver, por acá dice Danubis. Muy buena su explicación, muchas gracias. A mí me aportó claridad la explicación de los ejemplos de los métodos, por supuesto. Esa era la idea, ejemplificar y que cada quien se llevara una noción clara de lo que es cada uno de los métodos. Aunque no los vimos en lo específico, a profundidad, cuáles son las cuestiones particulares que lo distinguen a cada uno, pero vimos a grandes rasgos cómo se diferencia uno de otro y en qué ocasiones se puede aplicar. Era la intención. Bien, a ver, ¿alguien más que quiera compartir su experiencia en la mañana de hoy? Bueno, profe, por aquí María Alix, bueno, agradecida con usted por esos conocimientos brindados y bueno, estamos en un aprendizaje constante. No sé, tengo como alrededor de 2 años, 3 años que he escuchado mucho rum del estudio cualitativo y yo decía, no me gusta porque el cuantitativo me da números y los números son exactos y es así y es amén, pues vamos a decirlo así y bueno. Pero he visto que ya este año he visto muchas investigaciones cualitativas y ese rigor científico, esa parte de a ese auditor externo, como que le siento que le da mayor validez al estudio cualitativo. ¿Ve? Porque no solamente no es el investigador y que el investigador en el ámbito cualitativo tiende como que a caer en la subjetividad, aunque por más no quiera, pero siempre sin querer, o sea, cae, pues. Sin embargo, a ese auditor externo yo le veo como que, bueno, sí, existe un auditor externo que me va a decir
hey, desde mi punto de vista te estás dando tu opinión, y no es tu opinión como investigador, sino la opinión en este caso de los informantes clave. Es mi opinión en este caso. Entonces ya como que le estoy dando con esta formación, esta primera clase, primera y segunda sesión, le di mayor como que validez al estudio cualitativo, y siento que ambos es un complemento, o sea, ambos, si tú haces un estudio desde cuantitativo y cualitativo, te tiene que dar prácticamente lo mismo, ¿ves? Es mi opinión. Debería, aunque en el cualitativo vamos a interpretar de una manera diferente, pero debería ser la misma información si estás trabajando con los mismos informantes. Si no, algo pasó ahí en alguno de los dos métodos. Exacto, pero bueno, eso es, y bueno, y gracias a esto, a esta formación, y agradecida enormemente, y bueno, que Dios la bendiga. Amén, igualmente. Gracias. A ver, Margie. Hola, profe. Y me gusta sobre todo estos temas cualitativos. Ya una vez yo lo trabajé a nivel de fenomenológico, y por eso yo creo que yo todo lo veo fenomenológico, y me cuesta mucho es ver los otros de los enfoques cualitativos. Aun cuando nos hizo trabajar en el etnográfico, por supuesto que hay momentos que uno ve la parte etnográfica, pero yo creo que es eso, cuando uno se acostumbra a trabajar un tipo de estudio, como que te encierras en eso y no ves la posibilidad de que existen otros. Entonces hay que ayudar a abrir esa mente y saber de que existen otros dentro del mismo cualitativo que nos pueden ayudar. Y es cambiar igual dentro del paradigma cualitativo que existen otros, solamente que debes saber formularlo y adaptarte a ese estudio, porque igual vas a conseguir el propósito. Así es. Así es. Eso también depende, como les decía antes, de los propósitos de la investigación y de la naturaleza, de la ontología del objeto de estudio. No todo lo podemos estudiar de la misma forma. Así como la investigación cuantitativa positivista no es apropiada para todo, pues no todos los métodos de la cualitativa son para el mismo tipo de fenómenos de estudio. A ver, ¿alguien más que quiera compartir? Los quiero escuchar. Bien. Entonces, si ya todos expresaron su punto de vista, les recuerdo que les dejaré por el grupo del WhatsApp la encuesta de satisfacción para que me dejen por allí sus comentarios más específicos sobre las dos actividades que hemos tenido, para yo poder mejorar el módulo para las próximas generaciones. Es la idea, transformar la realidad. Entonces, bueno, para mí ha sido un placer compartir con ustedes en estos 2 sábados sobre este tema que es muy amplio, que es bastante complejo, bastante profundo, y que a mí en lo particular me apasiona. A mí me encanta la investigación, y en particular me gusta mucho la investigación cualitativa porque, bueno, somos seres humanos, ¿no? Y mi área de formación, yo soy orientadora, y la mayoría de los temas de estudio en mi área tienen que ver con lo que es la investigación cualitativa, el estudio del ser humano, sobre todo la investigación-acción. Hacemos muchos diagnósticos y queremos plantear, a partir de ellos planteamos programas, proyectos, servicios para mejorar esa realidad, mejorar esos diagnósticos, y que las personas tengan cada vez mayor calidad de vida para que se empoderen de sus recursos, de sus potencialidades, y que puedan salir adelante, airosos de cualquier situación. Entonces, bueno, me encantan estos temas, me encanta la investigación cualitativa, la aplico bastante en lo que es mi práctica docente, en mi práctica de la orientación, y en general como investigadora. Y les agradezco a todos por haber asistido, haber superado los obstáculos que se presentaron, y bueno, espero que tengan un feliz día, un feliz fin de semana y feliz intención de investigación. Que les vaya muy bien en este diplomado y que logren pues el objetivo que se propusieron cuando se inscribieron acá. Muchísimas gracias, doctora. Que Dios le bendiga. Muchas gracias. Amén.